Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo: Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Alguna vez has tenido una crisis existencial? Bueno, le llaman así, ¿no? Y es aquellos momentos cuando en medio de situaciones adversas comienzas a preguntarte: ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito, mi sentido? En algún momento yo creo que todos pasamos por eso y es necesario. Porque si no estuviesen esas preguntas presentes, no iríamos a la fuente a buscar por qué estamos en esta tierra. Eso sí que el único capaz de respondernos esa pregunta es Dios mismo, que fue el que nos creó. Así como se viven esas crisis existenciales, como le llaman, hay un momento en la vida cuando pasamos por crisis que podemos tener una crisis de fe. Así es. Me levanté con esto en la mañana, meditando con esta palabra acerca de este hombre llamado Juan el Bautista. Si no conoces de Juan el Bautista, pues este fue hijo de Elizabeth, un hombre que creció bajo el temor de Dios y que creció con un propósito, y fue preparar el camino, anunciar el arrepentimiento y preparar el camino para la venida del Cristo, del Mesías, de Jesús. Así que él se dedicó toda su vida a dar el mensaje de arrepentimiento. Juan el Bautista entendió su propósito y lo vivió. Sin embargo, hubo un momento específico en la vida de Juan que me marcó. Jesús habla muy bien de él y de la importancia que su trabajo tuvo al predicar la palabra y al hablarle a la gente del arrepentimiento, con el fin de que cuando Jesús viniera a predicar el mensaje, ya ellos tuvieran un conocimiento claro de lo que es el arrepentimiento y de lo que es el reino. El reino venía con Jesús. Él es el reino. Sin embargo, llegó un momento en la vida de Juan cuando él se encuentra con Jesús, lo reconoce. Jesús viene a las aguas para ser bautizado por Juan. Juan bautiza a Jesús. Juan ve la señal que ocurre del cielo. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús con forma de paloma y se oyó la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Yo creo que no quedaban dudas de que ese era el Mesías, no quedaban dudas de que ese era el Cristo. Y más cuando eres un profeta, cuando eres ese instrumento de Dios que predicas la palabra y que la gente se arrepiente y ves la gloria de Dios. Estás delante de Jesús, lo puedes palpar. Imaginémonos estar en los zapatos de Juan, ¿verdad? Estás allí con Jesús, lo puedes palpar, es algo maravilloso y dices,
mi sueño se ha hecho realidad, lo conozco. Y además tienes la oportunidad de bautizarlo. Sin embargo, llega un momento de crisis en tu vida en donde se comienza a ver afectada tu fe. Y creo que no fue para mal. Llegó un momento en la vida de Juan el Bautista en que por predicar la palabra, lo metieron a un calabozo, lo metieron preso, por anunciar la verdad, por incomodar la vida de muchos. Y lo encarcelaron con el fin de quitarle la vida, con el fin de matarlo. A todo esto, de todo lo que vivió, estando en la cárcel, como que comenzaron a llegar muchas preguntas a su cabeza. Dice la Biblia que él escuchaba lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, no sé si ha llegado a un punto en el que podemos comparar expectativa versus realidad. No sé cuál era la visión de Juan el Bautista de Jesús. Él predicaba lo que los profetas habían dicho, lo que el profeta Isaías había dicho, él lo estaba predicando de aquel que había de venir. Ahora, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje fuerte, muy fuerte. Pero era necesario para poder abrir los ojos de la gente y reconocieran su pecado y realmente se arrepintieran. Quizás Juan el Bautista esperaba a que viniera ese Mesías también a juzgar con vara de hierro, a hablar fuertemente para arrepentimiento. Esa era quizás su expectativa. Quiero hacer un pare allí y quiero preguntarte, ¿cuál es tu expectativa de Dios o del Evangelio? Digamos que Juan creció en el Evangelio, conoció de Dios, predicó la palabra, gustó de la gloria de Dios, tuvo a Jesús frente a frente y ahora entró en crisis de fe. En la cárcel, sabiendo que iba a morir y escuchando lo que Jesús estaba haciendo, comenzó a darse cuenta que era un poco o algo diferente lo que Jesús hacía a la expectativa que él tenía. Y por eso, aún después de bautizar al mismo Jesús, Juan llama a sus discípulos y le dice, vayan a donde Jesús y háganle una pregunta. Yo necesito saber, necesito salir de dudas. Pregúntenle, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¡Wow! Eso está en Mateo 11, verso 3. Y ahí podemos hacer como un par. Espérate un momentico. ¿Cómo así que el que predicó de Jesús, el que lo vio, el que lo confirmó, el que lo bautizó, el que le habló a la gente, este es al que yo vine a preparar el camino, del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos? Y ahora en la cárcel, en su momento difícil, manda a averiguar si realmente ese era Jesús, por lo que había escuchado y por la situación en la que estaba pasando. Yo me imagino a muchos de nosotros, y tú que estás escuchando hoy en este tiempo, ya no es una crisis existencial, estamos hablando de una crisis de fe que te lleva a dudar si realmente eres un hijo de Dios, que te está llevando a dudar por lo que están viendo tus ojos y por la situación que estás pasando hoy. Te están llevando a dudar si realmente Dios existe. Créeme, hay un alto porcentaje de gente que va a culto y que va a la iglesia, que en su momento más crítico de vida, en sus momentos difíciles, tienen una crisis de fe y están pensando, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios sigue haciendo milagros? ¿Será que Dios sí me está escuchando? ¿Será que Dios existe? Yo no sé si es tu caso hoy. Ahora, podría decirte, me duele escuchar personas con años en el Evangelio que terminan cansadas,
frustradas, preguntándose o llegando a dudar de la existencia de Dios o del amor de Dios, cuando la Biblia lo expresa y lo dice. Podría por este dolor juzgar y decir, ¿cómo así que van a dudar de Dios? Pero mi intención no es juzgar. En ningún momento, cuando los discípulos de Juan preguntaron a Jesús, Juan está preguntando si tú realmente eres el que había de venir o tenemos que seguir buscando a otro. ¿Sabes? Jesús no le recriminó, no se enojó con Juan y le dijo, pero si él me bautizó, ahora ¿cómo es posible que viene a dudar de mí? No. Jesús le responde con una palabra profética que el mismo profeta Isaías dijo. Díganle que los ciegos ven, que los cojos saltan, que los sordos oyen, que los enfermos se sanan, que los muertos resucitan. Pocas palabras, díganle que se está cumpliendo lo que dijo el profeta. Eso habla de mí. Esas señales están allí y me siguen. Y así es. Así que los discípulos de Juan fueron a decirle eso. Y él quizás pudo tener tranquilidad en su corazón. A veces cuando la duda nos asalta, al primer lugar que tenemos que ir es a Dios mismo. Porque nos volvemos muchas veces incrédulos porque nos hemos acomodado más a lo que este mundo quiere enseñarnos. Y a veces nos cuesta creer. ¿Te ha pasado? ¿Te ha costado creer? Tendría mucho para hablarte solo de este texto, mi amado amigo. No vengo a culparte. Jesús no culpó a Juan por cómo se sintió. Quizás tenías una expectativa de Dios y estás dándote cuenta de que lo que estás viendo ahora no era tu expectativa, pero es lo que es, porque aunque no entiendas, Dios tiene un propósito, y aunque no entiendas, Él está en control. No sé qué idealizaste o qué idea tenías de Dios. Solo puedo decirte que Él te ama. Solo puedo decirte que hoy, mi amado amigo, los ciegos siguen viendo, los sordos siguen escuchando, los muertos siguen resucitando. Todavía hay vida, y mientras haya vida hay esperanza. Dios tiene un plan para ti. Y aunque dudes, tienes 10, 15 años en el ministerio, 5 años asistiendo a la iglesia, y has entrado en crisis. Pero ¿sabes algo? Hay algo bueno de la crisis. Y es que nos acerca a la fuente de la vida, a la fuente de todas las cosas, a Dios mismo. Que tu crisis hoy te acerque a Dios. Búscale. Déjate encontrar. No te acostumbres a un culto, a un ritual. No te acostumbres a algo mecánico, porque fue lo que te enseñaron desde pequeño. Sabes, yo nací en un hogar cristiano. Tengo 38 años, 37. Bueno, digamos que hubo un momento en mi vida que tuve que reconocer a Jesús en mi corazón. Pero también hubo un momento en mi vida en que tuve que vivir la experiencia. Y si me preguntaras, pastor, ¿usted ha tenido crisis de fe? Claro que sí. En algún momento, quizás dudé. En algún momento me pregunté muchas cosas. Nací en un hogar cristiano, viví en medio de la congregación de la iglesia. Pero hubo momentos en los que el silencio de Dios era fuerte. Hubo momentos en los que las crisis eran fuertes. Hubo un momento en los que mi fe sentía cómo tambaleaban, pero entendía
que mientras más peso resistía, obviamente el esfuerzo iba a ser mayor. Eso es como cuando tratas de levantar un peso muy alto y comienzan tus piernas a temblar. Pero entendía que Dios mismo me sostenía y que Él no me criticó porque en algún momento quizás pensé, ¿será real todo esto? ¿O solo es una fantasía? Quizás serán fuertes mis palabras. No sé si me vas a criticar por esto. Juan el Bautista lo experimentó. Vendrán crisis de fe, mis amados amigos. Pero el problema no será la crisis de fe, sino a quién recurres en medio de esa crisis de fe. Porque a pesar de todo, sabía que al único lugar que encontraría respuesta sería en Dios mismo. Aunque mis ojos estuvieran viendo otra cosa y a veces en mi mente estuviera la lucha. Pero ahí en la presencia de Dios volví a tener ese encuentro. Y ahora estoy de pie solo por su gracia. Quizás te está pasando hoy, pero no creas que no hay propósito. No te dejes engañar por el maligno de hacerte pensar que todo acabó y que Dios no ha hecho nada. Al contrario, Dios sigue trabajando contigo. Y aunque estés en el momento más crítico de tu vida hoy, mándale a preguntar a Jesús. Solo Él tiene la respuesta correcta. Solo Dios, mi amado amigo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Hay mucho que hablar, Señor. Pero esto es un ejemplo sencillo de cómo muchas veces la crisis puede afectarnos, pero también es importante entender que esa crisis que llegó fue para movernos hacia ti. La tormenta perfecta nos lleva al Creador. Nos hace recordar de dónde vinimos, quiénes somos y por qué estamos en esta tierra, que tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Hoy yo te pido que estas sencillas palabras puedan tocar corazones y que hoy, en medio de cualquier duda que alguno tenga, tú le reafirmes, le hables y les des un encuentro contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda, Dios siempre llega justo a tiempo. Quiero invitarte a que le des suscribirte a nuestro canal en YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Y en Instagram te invito a que me puedas seguir. Allí me encuentras como Pastor Elías HC. Dios te continúe bendiciendo.